soy José de Jesús Tobar Reyes y hoy les voy a hablar sobre la nacionalidad y extranjería en México. En primer lugar, tenemos que definir lo que es nacionalidad. Muchos piensan que la nacionalidad simplemente es el título que se te otorga por ser un mexicano, el título de mexicano. Y si bien esto es cierto, también se te otorgan derechos y obligaciones. Como ejemplo de derechos, podría mencionar el derecho a votar y a ser votado, o también el derecho de trasladarte libremente sobre el territorio mexicano. O como obligaciones podríamos poner de ejemplo el tener que respetar las leyes mexicanas o la obligación de pagar impuestos dentro del país. Y como lo dice en la diapositiva, la nacionalidad tiene fundamento en el artículo 30 de la Constitución y en la Ley de Nacionalidad, en sus artículos 1 y 2. La nacionalidad tiene dos tipos, la que es por nacimiento y por naturalización. Por nacimiento, como su nombre lo indica, es esta que se adquiere al nacer dentro del territorio mexicano, lo cual podría ser literalmente en el territorio mexicano o bien en alguna embarcación o en algún avión que le pertenezca al Estado de México, debido a que también cuenta como territorio mexicano. Por nacimiento también podría entrar que seas de padres mexicanos, incluso si se viven en el extranjero. Si tienes padres mexicanos, podrías reclamar tu nacionalidad mexicana. Por otro lado, la nacionalidad por naturalización se otorga a los extranjeros, como dice en la diapositiva, tras cumplir con ciertos requisitos legales. Entre ellos está el vivir por 5 años en la República Mexicana, tener buena conducta, tener un estatus de residente permanente y renunciar a su otra nacionalidad. Todo esto se fundamenta en el artículo 30 de la Constitución y en los artículos 3 y 19 de la Ley de Nacionalidad. Nacionalidad y ciudadanía. Si bien son muy parecidos, en realidad sí hay una diferencia. Como ya dije, la nacionalidad es el vínculo legal con un Estado y es inherente a las personas que cumplen con los requisitos del artículo 30 de la Constitución, mientras que la ciudadanía confiere derechos políticos y también las obligaciones. Por poner un ejemplo, no todos los que tengan la nacionalidad mexicana son ciudadanos, por ejemplo los menores de edad, los cuales en realidad no pueden ejercer su derecho a votar porque todavía no son competentes para hacerlo. Y esto tiene su fundamento en el artículo 34 de la Constitución y en el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado. Documentos para demostrar la nacionalidad. En México, como probablemente en muchos otros países, se ocupan documentos para demostrar que tienes la nacionalidad de ese país. Por poner el ejemplo, como dice en la diapositiva, para demostrar tu nacionalidad se necesita tu acta de nacimiento, tu pasaporte o por consecuente tu acta de naturalización si fuiste extranjero. Esto es muy importante para identificar a una persona como miembro de un Estado. Esto es muy importante para identificar a una persona como miembro de un Estado y la capacidad de ejercer sus derechos o obligaciones. Tiene su fundamento en los artículos 3, 16 y 19 de la Ley de Nacionalidad y en el artículo 6 de la Convención para reducir los casos de apatridia, que para quien no sepa, la apatridia es la situación que tiene una persona cuando no tiene ninguna nacionalidad y no pertenece por lo tanto a ningún país, ni está protegido por las leyes de ningún país. Renuncia o pérdida de la nacionalidad. La renuncia más que nada es cuando una persona tiene dos nacionalidades, por lo cual esa persona puede elegir entre una de esas dos nacionalidades y perder la otra, solo quedarse con una. Y la pérdida de nacionalidad se impone por el Estado, por ciertos delitos como el fraude en la naturalización, en el caso de los extranjeros. Pero una persona con la nacionalidad de nacimiento no puede perder su nacionalidad. Y todo esto se fundamenta en el artículo 37 de la Constitución, en los artículos 20 al 25 de la Ley de Nacionalidad y en el artículo 8 de la Convención sobre la reducción de la apatridia. Nacionalidad de las personas morales. Se refiere al vínculo jurídico que une a una persona moral, como empresas, asociaciones o instituciones, con el Estado de México, lo cual les otorga ciertos derechos, privilegios y sujeciones legales. Y a diferencia de las personas físicas, la nacionalidad de las personas morales no depende de factores como el lugar de nacimiento o la filiación, sino que hay ciertos criterios establecidos por la legislación nacional e internacional para estos casos. Estas personas morales tienen que apegarse a ciertos criterios, los cuales son el apegarse a las leyes mexicanas, el tener su sede principal en la República Mexicana, o incluso podría ser
Si esta persona moral es controlada por accionistas particularmente de México, se le puede llegar a atribuir la nacionalidad mexicana. Y todo esto tiene fundamento en el artículo 27 de la Constitución y el Código de Comercio y Ley General de Sociedades Mercantiles. Cláusula de exclusión de extranjeros. Esto se refiere a ciertas restricciones que tienen los extranjeros al pisar tierras mexicanas, los cuales pueden ser ciertas restricciones para actividades como comprar propiedades en zonas restringidas, o si directamente el extranjero es un turista, no pueden adquirir propiedades dentro de la franja restringida, la cual abarca 50 kilómetros de las costas y 100 kilómetros de las fronteras internacionales. Y todo esto tiene su fundamento en el artículo 27, fracción 1 de la Constitución y en el artículo 10 de la Ley de Inversión Extranjera. El derecho de opción, como vimos anteriormente, es la posibilidad de elegir una nacionalidad cuando tienes dos nacionalidades. Y esto es útil porque muchos países, incluidos México, para obtener una nacionalidad por naturalización, debes renunciar a tu otra nacionalidad, tal cual como lo dice el artículo 32 de la Constitución y el artículo 9 de la Ley de Nacionalidad. En el concepto de extranjero tenemos que es una persona que no posee la nacionalidad del país en el que reside o en el que está de paso, y tiene una serie de obligaciones, las cuales son respetar las leyes locales y tratados internacionales. Por mucho que sea extranjero y puede que en su país sean diferentes las leyes, se tiene que apegar estrictamente a las leyes de México. Y todo esto tiene su fundamento en el artículo 33 de la Constitución y en los artículos 2 y 43 de la Ley de Migración.